A ver, pensemos en esto por un segundo. Por un lado, tenemos la historia que el gobierno nos cuenta hoy, ahora mismo. Y por el otro, tenemos la historia que sus propios archivos secretos, ahora desclasificados, revelan. El problema es que estas dos historias no solo no coinciden, sino que a veces chocan de frente. Y justo en ese choque es donde nace la desconfianza generalizada de hoy. Así que vamos a desentrañar esto. Ok, aquí la tenemos. La versión oficial nuevecita de paquete. Viene directamente de AARO, que es, básicamente, la oficina del Pentágono encargada de investigar los FANI, o fenómenos anómalos no identificados. Su veredicto, después de revisar todo, es súper claro. No hay nada extraterrestre aquí. Punto. Y bueno, con una declaración así, tan directa, uno pensaría que ya está, ¿no? La oficina que sabe de esto ya habló. Fin del tema. Pero, para nada. La historia no termina ahí ni de lejos. Muchísima gente escucha esto y su primera reacción es decir, no les creo nada. El escepticismo está por las nubes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que una respuesta tan oficial, en lugar de calmar las aguas, parece que las agita todavía más? Y aquí está el meollo del asunto. La respuesta a esa desconfianza no la vamos a encontrar en un informe de este año, no. Para entender por qué nadie cree, tenemos que ponernos el sombrero de arqueólogo y empezar a excavar. Excavar en montañas de documentos que estuvieron guardados bajo 7 llaves por décadas. Vamos a desenterrar lo que algunos llaman el estado oscuro. Y ojo, no estamos hablando del famoso estado profundo de las teorías de conspiración. No, esto es historia documentada, con papeles y sellos oficiales. Hablamos de operaciones que eran pero tan secretas que se hacían a espaldas de todos, del público y hasta del propio Congreso. Miren esto, lo que tienen ahí es un ejemplo perfecto. Es un documento real de la CIA. Estas páginas, que alguna vez fueron top secret, demuestran que muchas de las cosas que antes se consideraban paranoia o locuras, pues resulta que eran políticas de Estado, planificadas con una frialdad y una precisión burocrática que la verdad asusta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. Porque una cosa es guardar secretos, pero otra muy distinta es el tipo de secretos que guardaban. Y cuando uno se pone a leer los detalles, de verdad, los planes eran para helarle la sangre a cualquiera. A ver, hablemos de la Operación Northwoods de 1962. Y repito, esto no es un invento, está en sus propios memos. El plan era, básicamente, atacar a su propia gente. Sí, así como suena, cometer actos de terrorismo en ciudades de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses para después salir a decir fue Cuba y tener la excusa perfecta para una guerra. Por suerte el presidente Kennedy dijo que ni se les ocurriera, pero que los más altos mandos militares lo hayan puesto sobre la mesa, es tremendo. Bueno, pero eso fue un plan que se rechazó. ¿Qué pasó con los que sí se llevaron a cabo? Pues agárrense. Nos vamos a 1950, a San Francisco. 800,000 personas, prácticamente toda la ciudad. Sin saberlo, se convirtieron en conejillos de indias en un experimento masivo. Se llamó Operación Sea Spray. La Marina, así como si nada, liberó nubes de una bacteria sobre la bahía. Usaron la famosa niebla de la ciudad para que el bicho se esparciera por todas partes. Claro, juraron que era inofensiva, pero, sorpresa, la gente empezó a enfermarse. Hubo infecciones muy raras y se confirmó al menos una muerte. Y lo peor no es eso. Es que no fue un caso aislado. Fue una de más de 230 pruebas biológicas similares sobre su propia gente. ¡230! Y esta cultura del secreto no se quedaba en casa, cruzaba fronteras. Los archivos también sacaron a la luz la participación de Estados Unidos en la Operación Cóndor. Esto fue, en pocas palabras, una red de terrorismo de Estado. Varias dictaduras de Sudamérica se coordinaron para cazar y asesinar a sus opositores políticos en cualquier parte del mundo. Y miren este detalle, porque es de no creer, es la burocracia del horror. En los papeles desclasificados de uno de los escuadrones de la muerte de la Operación Cóndor había una partida de $1,000. ¿Saben para qué era? Un bono para que los agentes se compraran ropa para su primera misión de asesinato en el extranjero. Así como si fuera un viático de oficina. El mal detallado en una hoja de cálculo. Ok, sé lo que muchos estarán pensando. Bueno, pero eso era la Guerra Fría, eran otros tiempos. El asunto es que la cultura del secreto no desapareció. Simplemente se modernizó. Se volvió digital. Esto de espiar a su propia gente no empezó con Internet, ni mucho menos. Ya en los 60, la NSA espiaba ilegalmente a gente como Martin Luther King Jr. o Muhammad Ali. Lo que pasó es que llegó la era digital y todo se fue a otro nivel.
Y eso fue lo que nos reveló Edward Snowden con el programa PRISM, cómo el gobierno accedía directamente a los datos de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. O sea, la tecnología cambió, pero la costumbre, esa siguió intacta. Bueno, ya que hicimos este viaje por el lado más oscuro de la historia desclasificada, es hora de volver al principio. Vamos a mirar de nuevo ese informe oficial sobre ovnis, pero ahora con todo este contexto en la cabeza. Entonces, volvemos a esto, al informe de ARO de 2024 y su conclusión tan tajante: no hay extraterrestres. Y aquí es donde las dos realidades se estrellan. De un lado, la versión oficial de hoy. Tranquilos, son globos y drones. Del otro, la historia comprobada con sus propios documentos, planes para autoatentados, experimentos con ciudades enteras, espionaje masivo. Cuando una institución tiene ese historial, su palabra pues pierde muchísimo peso. La credibilidad queda por los suelos. Pero lo más curioso es que, si leemos la letra pequeña, el propio informe oficial te dice que no todo está resuelto. Admite que hay un porcentaje de casos, muchos de ellos reportados por sus propios pilotos militares de élite, que simplemente no pueden explicar. ¿Y cuál es la razón oficial? La de siempre. Nos faltan datos de calidad. Y aquí está la verdadera clave de todo este asunto. El debate ya ni siquiera es si hay naves de otros mundos o no. El problema de fondo es la confianza. Después de repasar todo lo que hemos visto, ¿cómo podemos simplemente aceptar lo sentimos, no tenemos suficientes datos? La historia nos demuestra que el secreto es una de sus herramientas más usadas. Y eso nos deja con la gran pregunta. ¿Esa famosa falta de datos es realmente una falta de información? ¿O es solo la manera en que se escribe Top Secret en el siglo XXI?